Estamos hablando de la oración y hoy vamos a estar hablando de las disciplinas bíblicas. Vamos a hablar de la oración, el ayuno, la lectura, la meditación y lo que es solitud. Todo esto en el contexto del nuevo pacto. Y esto es parte de la serie de la oración eficaz. ¿Sí? Si está listo, ya comenzamos. Gloria a Dios. Vamos a entrar en las disciplinas y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Es una bendición estar juntos en el estudio bíblico de hoy. Y si usted es nuevo con nosotros, déjenos saber ahí en los comentarios o en el chat que es primera vez que está con nosotros para darle la bienvenida correctamente. ¿Sí? Si no ha descargado la guía de estudio, es gratis, totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir al enlace que está ahí en la descripción y descargarla. Y ahí están los textos bíblicos y comentarios de este estudio bíblico, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones cuando salimos con videos nuevos, cuando publicamos algún comentario, algún pensamiento, una reflexión o tenemos alguna sesión en vivo. Y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones. Selecciona y recibir todas las notificaciones. Gloria a Jesús. Estamos estudiando la oración y hemos estado hablando en sesiones pasadas sobre la oración. Si usted no ha estado con nosotros, usted puede regresar y verlas aquí en el canal. Ahí está la lista de todos los estudios bíblicos que tienen que ver con la oración, que son parte de esta serie que se titula La Oración Eficaz, que viene del libro con el mismo título. Es un libro nuevo que se titula La Oración Eficaz. Y también el libro ahí está, si usted lo quiere, lo puede conseguir. Ahí voy a dejar en la descripción el enlace para que usted pueda ir y conseguirlo. El libro está disponible impreso en Kindle y en otros formatos, ¿sí? Entrando en la oración y hablando de las disciplinas, esto es muy importante, amados, porque ahora entramos en lo que es acción, ¿sí? Las disciplinas, y yo voy a tocar exactamente hoy las disciplinas de, la oración, porque todo tiene que ver con la oración, pero también el ayuno, porque es ayuno y oración. ¿El ayuno está vigente en el nuevo pacto o no? ¿Está hoy en día vigente o ya caducó? Voy a hablar de la lectura, la meditación bíblica, y voy a hablar de lo que es la meditación bíblica y voy a compararlo con la meditación trascendental y la meditación que promueven religiones del Oriente, y voy a hablar de lo que es la meditación bíblica. Y voy a hablar de solitud, que es algo que no se habla casi, pero es algo que yo practico, es una disciplina que yo tengo y es esencial, y es una de las disciplinas que yo mantengo y practico todo el tiempo, todo en el contexto del nuevo pacto. Primero vamos a hablar de la disciplina de la oración, las disciplinas bíblicas. Algunos le llaman las disciplinas espirituales. ¿Qué quiere decir disciplina? Quiere decir algo que tú vas a hacer sistemáticamente. Tú vas a crear un hábito y lo vas a hacer todo el tiempo. El crecimiento viene por medio de hábitos. Ahora, usted ha oído hablar de la oración como una obligación. La religión promueve la oración o habla de la oración como una obligación o una serie de repeticiones. Es algo con lo cual tienes que cumplir. Tienes que orar para que Dios no se enoje, o como una especie de indulgencia para ganar algo, algún favor de parte de Dios, o una penitencia que usted hace para contener la ira de Dios. Y todas estas cosas son incorrectas. Estas cosas son razones incorrectas por las cuales uno ore o para orar. No tienes que orar tú para que Dios no se enoje. Y tampoco eso suena como los dioses paganos que le tenían que hacer sacrificios para que no se enojaran, según ellos en su mente, ¿no? O como una especie de ganarte algo de parte de Dios, una indulgencia, o como una penitencia que usted hace para contener la ira de Dios. Todo esto es incorrecto. Y todo eso es religión. Y la religión es un esfuerzo humano por tratar de acercarse a Dios. Gracia es lo contrario. Gracia es Dios viene a nosotros aun cuando no lo merecemos.
Sí, pero esas cosas, esas prácticas son religión. Ese no es el propósito de la oración. Escuche bien lo que voy a decir hoy, porque esto es importantísimo en esta serie. El propósito de la oración es tener comunión con el Padre Celestial, y de esta comunión emana gozo y paz. Dios se alegra cuando tú estás gozoso. Créame que se lo estoy diciendo. Pero tú no puedes estar gozoso. Tú no puedes vivir una vida de gozo y paz si no tienes una vida de oración. ¿Sí? Esa vida que llevamos agitada, llena de ansiedad, ahí encontramos gozo y tranquilidad solamente por medio de la oración. Venga Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Fíjense lo que dice el texto. Pablo lo dice a los filipenses. No tengas ansiedad por nada. Por nada tengas ansiedad. ¿Sí? Dice, por nada estéis ansiosos. En inglés dice, be anxious for nothing. No tengas ansiedad por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Para no tener ansiedad tienes que hablar con Dios en toda oración y ruego, no declarando, no decretando, sino pidiendo. Porque sí, esa idea que ha penetrado la iglesia, yo voy a hablar de esto más adelante, esta idea que ha penetrado la iglesia de exigirle a Dios, de mandar, que me tienes que cumplir esto, porque yo lo confieso, yo lo creo y lo decreto. Esas exigencias, eso va contrario al espíritu de oración. La oración es en el contexto de humildad, es en el contexto de ruego, es en el contexto de súplica. Y yo voy a hablar aquí de lo que son súplicas y ruegos más adelante en esta serie. Lo que son súplicas y lo que es ruego, bíblicamente. ¿Sí? Entonces, dice, en toda oración y ruego con acción de gracia. Tenemos que venir delante de Dios agradecidos. Esto es lo primero y lo más importante. Traerle nuestra ansiedad en oración a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que tendrá cuidado de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? De la manera en que Él quiera. Puede ser que Él no te quite la ansiedad, pero use la ansiedad para traerte a una cercanía, a una comunión con Él. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es Primera de Pedro 5:7 y lo leí en la Reina Valera 1960. Él ha prometido que tendrá cuidado de nosotros, entonces lo que está de nuestra parte es traer nuestra ansiedad a Él. Pero no paremos ahí. Hagamos de la oración una práctica continua, diaria, de manera que podamos permanecer en un ritmo de comunión con Dios. Hagamos de la oración un hábito, algo que hacemos todo el tiempo. Yo publiqué un libro en inglés, no lo tengo aquí a la mano, que se titula Create 3 New Habits, crea 3 hábitos nuevos. Yo enseño a la gente cómo crear 3 hábitos, cómo crear disciplinas en su vida espiritual. Es posible que lo traduzcamos al español, es posible, si el Señor nos da el tiempo. Es algo que me gustaría hacer, ¿sí? Anotémoslo por ahí. Hagamos de la oración una práctica continua, diaria, de manera que podamos permanecer en un ritmo de comunión con Dios. Esa es la oración. Ahora, la oración puede ir acompañada de ayuno. Voy a hablar del ayuno bíblico. La disciplina del ayuno puede ser una muy controversial. Esto mayormente porque existen 2 extremos en cuanto al ayuno. Quiero hablar de esto hoy, amado. Esto es muy importante. Por mis amados predicadores de gracia, predicadores en iglesias reformadas, algunos que han eliminado totalmente el ayuno porque creen que es como un tipo de indulgencia o algo así y se van al otro extremo. Pero luego también existe el otro extremo. Voy a hablar de los 2 extremos rapidito y voy a establecer el balance bíblico. ¿Sí? Por un lado están los que enseñan sobre el ayuno como un medio para conseguir cosas. Me encapricho en algo y me meto en ayuno hasta que Dios me lo dé. Esto es como una especie de huelga de hambre, una protesta. En algunos casos, por causa de la inmadurez del creyente, una perreta,
Me encapricho en que quiero esto y me tiro en el piso a llorar hasta que Dios me lo dé. Hay personas que usan el ayuno así. Quieren algo, se encaprichan en algo y se meten y se encierran a no comer hasta que Dios se lo dé. Eso no es ayuno, amado. Eso es solamente una huelga de hambre, una perreta, ¿sí? En este extremo vemos también el duro trato del cuerpo, especialmente si se toma el ayuno como un sacrificio para conseguir el favor de Dios, la santificación, purificación, revelación, etc. Hay personas que se encierran con Dios y dicen, hasta que tú no me reveles, hasta que no me hables en este asunto, no me voy a salir de aquí. Y voy a dejar de comer hasta que me respondas. Es como una, decía yo anteriormente, como una perreta. Y puede llegar a ser como una especie de penitencia, donde el que ha fallado entra en el ayuno para limpiarse, sin tomar en cuenta que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz ya es suficiente para cubrir y quitar todo pecado. Las personas que se sienten culpables por algo que hicieron y se meten en ayuno para limpiarse. Ellos no están confiando que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz es suficiente para limpiar todo pecado. Ellos creen que ellos tienen que maltratar el cuerpo, dejar de comer, para que entonces Dios los limpie, ¿sí? Es como un tipo de purificación. Esto lo hacen las sectas, esto lo hacen religiones de diferentes países, allá en el Himalaya, en el Oriente, en lugares donde la gente deja de comer para purificarse. El otro extremo, ese es un extremo. El otro extremo lo vemos de parte de quienes argumentan contra el ayuno, diciendo que es una obra muerta, un esfuerzo humano para añadir virtud a lo que ya tenemos por gracia. También el argumento de que es duro trato del cuerpo y no pertenece al nuevo pacto. Este otro extremo lo hemos visto mucho dentro de grupos que dicen predicar la gracia. Hay algunos amados que predican gracia, supuestamente dicen ellos, y ellos creen que ayunar no, porque ayunar es como una obra. Y somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Entonces dejan la disciplina por completo. Ese es el otro extremo. ¿Sí? Ahora, escuche bien, yo me considero un predicador de gracia. Y gran parte del ministerio que el Señor me ha confiado ha sido dedicado a enseñar todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Sin embargo, creo que podemos dejar de disfrutar los beneficios de esta antigua disciplina que practicó Jesús y la iglesia primitiva y que interesantemente se practica en varias tradiciones aún no cristianas. De hecho, he leído sobre el ayuno intermitente, que es una práctica, una disciplina de personas fuera de la fe y lo hacen por los beneficios dietéticos que tienen y de salud. He leído, sobre todo a un muchacho joven acá que levanta pesas, y he leído, él escribe sobre los beneficios del ayuno intermitente y él lo lleva rígidamente por años, lleva eso y consiste en comer ciertas horas, como durante 4 horas y luego pasa 16 horas o 20 horas sin comer, algo así, y lo hace así. Él no cree en Jesús, no, o yo no sé si cree. No lo confiesa públicamente. No sé si es cristiano o no. Pero yo no puedo juzgar. Quién sabe. Pero no es abiertamente, por lo menos. No sé. Yo no sé. No voy a entrar ahí. Pero, sin embargo, lo practica. Hay personas que practican el ayuno y no tienen nada que ver con religión, no tienen nada que ver con Jesús, ni nada de eso. Entonces, vamos a ver primero lo que es el ayuno. Y primero le voy a enseñar lo que no es el ayuno. Lo que no es, para entonces entender lo que sí es. El ayuno no es una ordenanza. El bautismo, la mesa del Señor son ordenanzas instituidas como lo estudiamos en eclesiología. Yo tengo por ahí un libro de eclesiología, la doctrina de la iglesia, que es parte de teología sistemática para Latinoamérica, y por ahí le voy a dejar el enlace, ¿sí? Se titula Eclesiología, y ahí yo hablo de lo que es las ordenanzas y lo que es bíblico dentro del nuevo pacto y lo que no. Sin embargo, no hay un mandamiento que diga que tenemos que ayunar. Escuche bien lo que estoy diciendo acá, amado. El ayuno no es una ordenanza, no es obligado. Tú no tienes que ayunar. ¿Me está yendo acá? Lo otro que quiero decir es que el ayuno no exhibe más espiritualidad en quien lo practica. Y esto es un problema, porque en iglesias legalistas los supersantos siempre están haciendo alarde de todo lo que ayunan. Hasta hacen competencia. Fulano ayunó 40 días. O no, el otro ayunó 41. Quiere decir que le ganó a Jesús. Ayunó un día más que Jesús. ¿Sí? O que fulano ayunó 50 días. 52 días. Y se han echando competencia de quién ayuna más. Y es una cuestión de alarde.
una jactancia, se jactan en público de cuánto ayunan. Algunos hasta compiten para ver quién puede ayunar más días. Eso es carnal y eso es apariencia de piedad. Jesús dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. Lo leí en la Reina Valera 1960. Cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas que están mostrándole a otra gente lo que están haciendo. El ayuno no te hace más espiritual delante de otros. Es una falsa espiritualidad. Otra cosa, el ayuno no es un medio para conseguir cosas. Si fuese así, sería un tipo de indulgencia, algo que pagas para conseguir un favor. Pero no es así. El ayuno no es una huelga de hambre, no es un maltrato del cuerpo que tú haces para que Dios te tenga lástima y te dé lo que tú quieres. O una protesta. Voy a dejar de comer hasta que Dios me cumpla lo que quiero. Quiero esa novia y hasta que Dios me la dé voy a dejar de comer. O quiero ese carro, hasta que Dios me lo dé voy a dejar de comer. O quiero que me hagan líder de no sé qué. O quiero, qué sé yo, la gente se le dan a todo tipo de cosas. Sin estar seguro si es la voluntad de Dios o no. Le voy a decir en esta hora lo que sí es el verdadero ayuno y le voy a hablar de los beneficios del ayuno. No lo voy a hablar de Isaías 58 donde dice el verdadero ayuno lo que es. Verdaderamente es muy interesante lo que dice Isaías 58 y yo hablo de eso en otros estudios, pero hoy voy a hablar de los beneficios de lo que es la disciplina del ayuno. La disciplina de ayunar te permite apartarte para estar un tiempo en oración y comunión con Dios. La práctica de abstenerte de alimentos hace que la atención esté en la oración, en satisfacer tu espíritu con alimento espiritual. Por eso es que el ayuno debe de ir acompañado de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, estoy ayunando, pero están yendo a trabajar. Y están en el trabajo, están haciendo otra cosa y dicen, están ayunando. No, simplemente están dejando de comer. Porque el ayuno es para ir acompañado de la oración. Siempre. Si vas a ayunar, vas a orar. Y vas a leer la lectura, vas a leer la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios y crecer. No, el ayuno no es para andar en la calle haciendo cosas y luego diciendo, no, es que estoy ayunando, no voy a comer. No, más bien estás en dieta, dirías. Estás haciendo una dieta. Pero ayunar no, porque el ayuno es espiritual. Es para buscar comunión con Dios. Es para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es para negarle a la carne algo y alimentar el espíritu. A ver si me puede entender. Es como el atleta que dice Pablo, que se abstiene de ciertas cosas para correr la carrera. El ayuno es dejar de atender esa necesidad básica del cuerpo, que es la comida, el alimento, que todos la necesitamos, por un tiempo, por un periodo, para ocuparnos de alimentar el espíritu. Dejamos de alimentar la carne, es decir, nuestro cuerpo, para alimentar el espíritu. La carne no me vaya a malentender porque la carne significa otra cosa. Y ya eso lo he explicado antes. Bueno, el ayuno debe ir acompañado de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y si se trata de apartarte para estar en comunión con Dios, entonces la práctica de solitud puede ser clave para el ayuno efectivo. Y esto es una disciplina que está olvidada hoy en día en la iglesia. Usted se tiene que ir a la Edad Media, a los monjes en la Edad Media, para estudiarlos a ellos y leerlos, para entender exactamente lo que es solitud. No estoy hablando de teología, pero por ejemplo, si usted se va a estudiar a los monjes benedictos, ellos se dedican a estar en silencio y estar en solitud. Ahora, ellos son una secta que está dedicada a eso y tiene otras cosas que hacen, otras disciplinas. Pero ellos vienen de la Edad Media y cuando tú estudias siglos atrás la disciplina de solitud y los beneficios, tú te das cuenta de cómo esta puede ser integrada a la oración o a la oración y el ayuno. ¿Sí? No necesariamente a la oración y el ayuno, puede ser solamente a la oración. Esto es apartarte para estar solo con Dios. Escuche bien esto, Jesucristo practicaba solitud. Él estaba con las multitudes ministrando y de pronto se apartaba y se iba a un lugar desértico para estar a solas con el Padre. Eso es solitud. Jesús lo practicaba todo el tiempo.
Sí, los creyentes primitivos ayunaban especialmente para buscar la voluntad de Dios y ser dirigidos por el Espíritu Santo sobre un asunto. Y vamos a ver la iglesia aquí de Pablo y el ayuno, y luego regresamos otra vez a hablar un poquito más de lo que es solitud. Hablé de solitud porque la mencioné aquí, pero le voy a dedicar unos minutos solamente a solitud más adelante, ¿sí? Sí, los creyentes primitivos ayunaban. Vamos a ver que cuando la iglesia envía a Pablo y Bernabé, lo hacen después de haber ayunado. Hechos 13, 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es Hechos 13, 2 y 3. Habían orado, estaban en oración, estaban ayunando, y el Espíritu Santo habló y le dijo: apárteme a Bernabé y a Pablo. Y los apartaron, ¿sí? Y ahí los enviaron. Y ahí comienza ese viaje misionero en que Pablo sale acompañado con Bernabé. O primero era Bernabé y Pablo, después cuando regresan ya es Pablo y Bernabé. Pero bueno, eso es otra historia, ¿sí? La disciplina de la lectura que acompaña a la oración. Vamos a hablar de la lectura. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate de la lectura. Después, la exhortación, que viene siendo la predicación, que motiva. Y luego, la enseñanza, que es más lenta. La enseñanza es más lenta, más profunda que la exhortación. Un exhortador es alguien que habla rápido, puede hablar algo corto, puede hablar algo que hace un llamado. Hay denominaciones que años atrás ordenaban algunos que no los ordenaban como ministros, los ordenaban como exhortadores, porque no todavía tenían la preparación para ser maestros, pero podían exhortar, podían predicar salvación y hacer algunas cosas. Entonces les decían exhortadores. La exhortación es como el evangelista exhorta, se para en una plataforma, llama a las personas a venir a Cristo. Esa es la predicación. Pero el maestro, la enseñanza, bueno, necesita más estudio, más dedicación, es más profunda. Pablo dice: entre tanto que voy, ocúpate primero de la lectura. Ocúpate en la lectura. Luego, entonces, la predicación y la enseñanza, o la exhortación y la enseñanza, ¿sí? La lectura de la palabra de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, la lectura y el estudio profundo de los textos sagrados son importantes para nuestro conocimiento de Dios y su voluntad. También la lectura combinada con la oración en solitud. Estas tres disciplinas juntas nos traen gozo, paz y crecimiento. Ora, apártate para orar y llévate el libro. Cuando estés orando, lee. Haz las tres cosas juntas. ¿Sí? Vamos a la disciplina de la meditación. Y esto es muy interesante. La meditación bíblica, lectura y oración en una práctica. El autor y pastor Tim Keller defiende la oración con meditación entrecruzando teología, experiencia y oración. Keller dice: la meditación bíblica significa primero pensar tu teología, trabajar tu teología y orar tu teología. Continúa diciendo que si haces esas cosas, tu teología se entrelazará con tu experiencia. Teología es simplemente el estudio de Dios, no lo compliquemos. Y la oración, él dice, consiste en la meditación bíblica consiste en pensar en tu teología, trabajar en tu teología, orar tu teología. Y luego dice que tu teología se entrelazará con tu experiencia. Tiene que estar la oración junta con el texto bíblico. Sí, la meditación cristiana no es como la disciplina de meditación trascendental que practican algunas religiones y filosofías del Oriente. Tenemos que estar muy claros y ver la diferencia para que no nos confundamos, porque por ahí han salido grupos tratando de enseñar meditación a cristianos y lo que están haciendo es arrastrándolos y llevándoselos a meditación trascendental del Oriente. Sí, la meditación, por ejemplo, en el budismo, consiste en vaciarse uno mismo de todo pensamiento. Te enseñan a vaciar la mente. No pienses en nada, concéntrate en la respiración. Así te van a decir, ¿eh? Ellos dicen, el énfasis está en el que medita, en que se concentre en la respiración y evite todo pensamiento lo más posible. Y cuando te llega un pensamiento a la mente, regrésate otra vez a la respiración para que no pienses en nada. Ellos dicen que hay felicidad cuando no tienes cosas en la mente.
Esa es la filosofía de ellos. No voy a entrar más en detalles en esto, eso lo puedo hablar otro día. La meditación cristiana no hace énfasis en vaciarte y evitar pensamientos. Por el contrario, consiste en pensar en el texto que hemos leído. En mi experiencia, mucha inspiración de temas y mensajes bíblicos no me llegan en el momento en que yo estoy leyendo. A veces horas después de haber leído, cuando estoy meditando sobre el texto, ahí es que me llega la inspiración. Y comienzo a tomar notas, a veces meditando sobre un texto que había leído tiempo atrás, ahí llega la idea y comienzo a escribir. A veces estoy caminando, a veces voy caminando, a mí me gusta caminar, y cuando estoy caminando me viene a la mente, estoy meditando y me viene a la mente un texto bíblico, algo que leí, y ahí viene la idea del mensaje. A veces estoy manejando, amados, el carro y estoy pensando y le digo a mi esposa, toma nota. Y ella por ahí siempre trae un lápiz, un papel o algo, y como yo no puedo porque estoy conduciendo el carro, le digo, mira, me vino esto a la mente, escribe esto. Y ella escribe algunas notas, y ya después yo lo tomo, ya me acuerdo de lo que era, y puedo ir y estudiar el tema y preparar el mensaje. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la disciplina de la meditación cristiana no vacía la mente, más bien la llena. Es importante no forzar nada. Cuando nuestros pensamientos están en Jesús, experimentamos su paz y en medio de esa paz recibimos inspiración. Isaías 26:3, y esto es uno de mis textos preferidos, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, amados. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, meditación es esencial para todo aquel que quiere tener comunión con Dios. Voy a leer Josué 1:8, pero lo voy a hacer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahí está, que no se aparte de ti. En este caso es el consejo de Dios completo, que es la palabra completa. En los días de Josué todavía era solamente el libro de la ley. Vamos a hablar de solitud de regreso, pero vamos a hacer un poquito más. Solitud. Quédate quieto, haz silencio, solo sé, espera. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Uno tiene la idea que la oración es uno hablando todo el tiempo, amado, porque así no nos lo enseñó la religión. Y la gente reza. Por ejemplo, un rosario lo rezan continuamente hablando y hablando. A veces tú, evangélico, vas a orar y tú eres el que estás hablando todo el tiempo. Pero oración es también hacer silencio. Cuando tú estás apartado en solitud, no todo es orar, también estar tranquilito y escuchar a Dios y meditar y estar en silencio y esperar en Dios. Recuerda que las Escrituras revelan a Jesús. En tu tiempo de oración y meditación en su palabra, Jesús es el centro. Mantén tu mente y pensamientos en Jesús. Él te guarda en completa paz cuando tu mente está en Él. Otra vez me voy al texto, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios te guarda en paz cuando tu pensamiento está en Él. Por eso es que en solitud tu pensamiento está en Jesús. Note que la práctica de solitud se enlaza a la oración y la lectura. Estas tres prácticas juntas producen paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ya que sabemos esto, para ir avanzando, porque no quiero alargarme mucho, vamos a hablar de cómo orar y meditar bíblicamente en solitud. ¿Qué le parece? Lo unimos todo. Cómo orar y meditar bíblicamente en solitud. Comienza, y aquí yo le doy varios consejos enumerados en la guía de estudio. Recuerde descargarla, amados, ahí está todo. Y en el libro se lo doy más extendido. Busque el libro. Encuentra un lugar tranquilo. Comienza por la lectura meditativa y le voy a dar el consejo aquí. Número 1, encuentra un lugar tranquilo y cómodo para leer y orar en lugar
un lugar libre de interrupciones o distracciones, tal como lo hizo Jesús cuando se retiró de las multitudes para orar. Marcos 1:35. Eso lo vemos ahí también en Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. 2. Elige el contenido, pasaje o capítulo de la Biblia donde estás estudiando y alimenta tu alma con la palabra que estás leyendo. Usa tu concordancia para encontrar versículos similares o que se relacionan, aplican al texto que estás tratando, ¿sí? ¿Cómo aplica ese texto a mi vida, a mi situación? Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 3, lee, piensa y reflexiona despacio y con calma. Voy a leer Josué 1:8, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice, estudia constantemente el libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte, para obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Lo otro es habla con Dios. Habla con Dios en tus propias palabras, sencillamente. No uses vanas repeticiones, como dije anteriormente y lo leí en Mateo capítulo 6, verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Número 5, ora en el nombre de Jesús, como ya lo enseñé en otra sesión en esta serie. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 6, ora con humildad en el conocimiento de quién es Dios y quién eres tú. Mateo 6:5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. 7, expresa en tu oración agradecimiento. Ora con acción de gracias. Entrad por las puertas con acción de gracias. Salmo 100, verso 4. En toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Número 8. Permite que lo que lees pase de la cabeza al corazón. Al estar en inquietud. Al estar en quietud y soledad, tu espíritu puede asimilar lo que estás leyendo y en lo que estás meditando. Mantén tu mente y pensamientos en Jesús. Él te guarda en completa paz cuando tu mente está en Él. Y vuelvo a repetir otra vez Isaías 26:3. ¿Sí? A medida que practicas la lectura y la oración en solitud, en tu diario vivir, notarás una transformación en tu vida. Su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te cubrirá, más y más. Es importante, amados, tomar estas prácticas. Tome ahí en la guía de estudio, imprímalo, alguna hojita, póngalo delante, dentro de su Biblia, estos consejos que le di aquí, que son 8 consejos. Póngalo dentro de su Biblia, estúdielos con calma, y yo sé que van a edificar su vida espiritual. En la próxima sesión voy a estar hablando de la oración bíblicamente, doctrinalmente, voy a estar hablando de lo que es la oración bíblica, y eso lo voy a hacer aquí está la próxima sesión, y si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Seguimos adelante, bendiciones de lo alto.